Ya. Esos ejercicios no están en la guía, los he podido extraer de exámenes que sean exámenes pasados del ingeniero. Este, por ejemplo, es de uno de competencia. Dice, la reacción y nos da una ecuación estequiométrica de A productos B más C. Se tiene lugar a 500 grados centígrados en un reactor PFR isotérmico en el que se alcanza un 90% de conversión, operando a 5 atmósferas y procesando a razón de 500 libras por hora. El reactor está construido en un tubo de 6 pulgadas de diámetro. Determina el largo del reactor para alcanzar la conversión deseada sin considerar y considerando la expansión. Asuma comportamiento de gas ideal y nos dice que la constante cinética está expresada por K igual a 7.8 por 10 a la 9 por el exponencial elevado a la menos 19.920, perdón, sobre el tiempo, 1 sobre segundo, y el peso molecular de A es 359. Ya, entonces, primero, reconocemos con qué tipo de reactor vamos a trabajar. Es un reactor PFR. Solo tenemos un reactivo según su ecuación estequiométrica. Vamos a trabajar a una temperatura de 500 grados centígrados y vamos a hacer que alcance una conversión del 90%. Entre las otras condiciones es 500 grados centígrados y 5 atmósferas. La alimentación molar son 500 libras por hora. El reactor es un reactor flujo-pistón. Estos tienen la forma de un cilindro, así que nos da, en este caso, el diámetro de 6 pulgadas. Nos pide determinar el largo. Entonces, en pocas palabras, con la ecuación que hallemos, vamos a tener que encontrar el volumen y ya en función de su diámetro encontrar la longitud. Aquí nos dice algo bien importante, sin considerar y considerando la expansión. ¿Esto qué significa? Que tenemos que resolver el ejercicio 2 veces. En la primera vamos a considerar que se está trabajando a volumen constante y luego a volumen variable. Sí, aquí dice considerando y sin considerar la expansión. Luego nos dice asumir comportamiento de gas ideal y la constante está expresada, esto ya es una ecuación. Bueno, está en función simplemente de la temperatura. Así que una vez que reemplacemos la temperatura, vamos a tener aquí un valor. Y nos da un peso molecular. Esto generalmente nos dan para trabajarlo en moles. Así que ya, sacando todos estos datos. Ya. Una vez extraído todos los datos del ejercicio, nosotros lo segundo que hacemos es, ya sabemos que estamos trabajando con el reactor flujo-pistón, vamos a escribir su ecuación de diseño. Como pueden observar, una de las variables es el volumen, así que prácticamente lo que tenemos que hacer es el R volumen. La vamos a despejar. Ya. En este primer caso vamos a trabajar, como decía, sin considerar un aumento, perdón, o una expansión, y considerando. En este caso va a ser a volumen constante. Entonces, yo por las unidades de la constante, aquí me da 1 sobre segundo, ya sé cuál es el orden. Entonces yo puedo escribir una ecuación cinética de esta forma. Solo es un reactivo, la velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de A, elevado a la 1. Aquí ya tengo mi ecuación cinética. Ahora la tengo que reemplazar en la ecuación de diseño. Antes, nuestra ecuación de diseño está en función de la conversión. Eso significa que tengo que hacer un paso más. Nosotros sabemos que hacemos un balance, que la concentración final es igual a la concentración de sub-0, 1 menos la conversión. Así que reemplazamos directamente todo este término. Como pueden observar, ese término viene acá. Una vez reemplazado, lo siguiente que hago es sacar todas las constantes de la integral y solo integrar las que son variables, como está acá. Voy a sacar lo que es la constante y la concentración de sub-0. Integramos de 0 a x de a. La integral es 1 menos la conversión de a. Y esta integral es igual a menos el neperiano de 1 menos x de a.
evaluando entre 0 y x de A, les va a quedar lo mismo. Entonces, mi ecuación estequiométrica, perdón, mi ecuación de diseño ha quedado de esta forma. Alimentación molar, constante, concentración de sub-0, menos el neperiano de 1 menos x de A. Ya. Entonces, hasta esa parte, ya prácticamente tenemos todo. La velocidad de reacción ha salido de las unidades que tenía la constante, que era de orden 1, y simplemente hemos reemplazado en la ecuación de diseño. Nosotros sabemos que la variable que tenemos que hallar es el volumen, así que lo despejamos. Ya. Ahora observo mis variables. Necesito concentración de sub-0. Para la constante tengo una ecuación. La conversión es un dato, es 0.9. Y esta alimentación molar tengo que hallarla en unidades de mol sobre segundo. O en las unidades que es mi constante. Así que hay que cambiar esto. Para el caso de la concentración de sub-0, nosotros vamos a hallarla por la ecuación de estado. PP es igual a nRT. Si dividimos número de moles sobre volumen, ya va a estar en función de la concentración. Y esto va a ser igual a la presión de sub-0, RT. Mi presión de sub-0 en el ejercicio estaba que al principio se está trabajando con un gas puro. La presión va a ser de 5 atmósferas. La constante de los gases en atmósferas es 0.082 y mi temperatura tiene que estar en grados Kelvin, 500 más 273. Todo esto sale que mi concentración de sub-0 es 0.0788 moles por litro. Ya tengo un dato. Ahora tengo que hallar mi alimentación molar. Ya. Ahora, para mi alimentación molar, yo las tengo en unidades de libra por hora. Me han dado el peso molecular, así que lo voy a cambiar. Voy a pasar de libras a gramos y ya con gramos voy a cambiarlo por su peso molecular, 359 gramos por mol. Las unidades de tiempo, en este caso está en horas, yo lo voy a llevar a segundos. Mi constante también es en segundos, así que tienen que ser las mismas unidades. Entonces, una hora tiene 3.600 segundos. Mi alimentación molar vale 0.175 moles por segundo. Ya estoy uniformizando lo que son mis unidades. Ahora sí. Bueno, ahora nos toca simplemente reemplazar. La alimentación molar es 0.175. La concentración está más arriba. Antes, vamos a reemplazar la constante. Ahora podemos reemplazarla como ecuación o hallarla directamente. En este caso ya lo he reemplazado como ecuación. Aquí está. La constante vale 7.8 por 10 a la 9 exponencial menos 19.920 sobre la temperatura. Aquí simplemente se va a reemplazar lo que es la temperatura a la que se está trabajando y ya tendríamos el valor de la constante, que es todo este término. Y reemplazamos lo demás, la alimentación molar, la concentración de sub-0 y mi conversión que es 0.9. Entonces, el volumen que sale es 101.9 litros. Ya tengo el volumen, me pedían hallar la longitud. Yo voy a convertir este volumen a metros cúbicos, para que luego haya mi longitud en metros. Simplemente es dividir entre 1.000 litros tiene un metro cúbico y aquí va a estar mi volumen en metros cúbicos. Ahora, considerando que el volumen del reactor tiene la forma de un cilindro, vamos a aplicar la ecuación del volumen del cilindro, que es pi cuartos diámetro al cuadrado por la longitud. Despejando la longitud, ya solo me queda reemplazar volumen. El diámetro era 6 pulgadas, en metros es 0.1524. Entonces ya tengo todo en las unidades. Mi longitud es entonces de ese reactor 5.58 metros. Listo. Ya lo he resuelto para el primer caso, considerando que era a volumen constante o el volumen no cambiaba. Ahora, tenemos que analizar el mismo caso, pero con volumen variable. Entonces, ¿dónde va a cambiar? Mi orden sigue siendo 1. Mi velocidad de reacción va a ser
igual a la constante por la concentración de A. Aquí es donde llega a cambiar, en la concentración de A. Como ustedes recuerdan, para reemplazar la ecuación para la concentración final, esto va a ser igual a la concentración de sub 0, 1 menos x de A sobre 1 más EX de A. Entonces, cuando reemplazamos la concentración final, reemplazamos todo este término. Igual lo pueden observar en un balance o simplemente trabajando con la concentración, bueno, número de moles sobre volumen final. Igual les va a aparecer el término. Entonces, una vez reemplazado esto, bueno, ya reemplazado esto, lo tenemos que reemplazar también en la ecuación de diseño. Como pueden observar, igual tenemos que reemplazar, bueno, despejar el volumen de la ecuación de diseño y reemplazar en la parte de acá que venía la velocidad de reacción. Estoy trabajando con conversión, así que simplemente se los va a separar los términos que no sean variables o constantes, se los saca de la integral. Ahora sí, esta va a ser mi ecuación final, la ecuación de diseño, ya en función a un volumen variable. Como se puede observar, aquí la integral ha crecido, es un poco más grande que la anterior y van a necesitar unos pasos más. Antes de eso voy a calcular lo que es el factor de expansión. Es de A productos B más C, entonces son dos productos, solo tienen en su coeficiente psicométrico 1, 1, es 2 menos 1 sobre 1. Mi factor de expansión es 1. No hay inertes, así que directamente abajo es 0. Ya. Bueno, ahora tengo que trabajar con la integral. Esta es mi integral. Yo siempre recomiendo que hagan el cambio de variable, que sea a 1 menos x de a. Así, una vez que lo reemplazan, ya solamente trabajan con simplificando y separándolo en términos. Aquí lo he reemplazado. Me ha quedado 1 más e, todo sobre u, menos e, u sobre u, y aquí se va a simplificar. Integrando, eso va a ser el neperiano de u menos e de u. Reemplazando el cambio de variable. Reemplazando todo y evaluando, esta es la ecuación que me quedaría. 1 más c del neperiano de 1 menos x de a más e x de a. Reemplazo todo esto como integral en la ecuación de diseño y listo. Esta ecuación ya es muy diferente a la anterior, ¿verdad? Bueno, esta trabaja a volumen variable. Ya solo queda reemplazar. Siguen siendo las mismas variables de alimentación. En el caso de la alimentación de F, la alimentación molar, la concentración de sub-0, la misma constante, como no cambia o no está trabajando a otra temperatura, es la misma. Así que simplemente reemplazamos. Esta es la parte donde ha crecido. Hallamos el volumen y me queda que es 164 litros. Para hallar la longitud, yo voy a trabajarlo en metros cúbicos, perdón. Y en función del volumen del cilindro, voy a hallar su longitud. Ya. Aquí está. El volumen del cilindro, pi cuartos diámetro al cuadrado por la longitud. Despejando la longitud, reemplazando el volumen. El diámetro va a ser el mismo. La longitud es entonces 8.99 metros, perdón. 8.9 metros, casi 9 metros. En el caso de trabajar en una condición a volumen variable, siempre su volumen va a ser mayor. Y ya se va a observar también en su longitud que va a ser mayor que en el caso anterior, que era volumen constante. Bueno, como pueden observar, esos datos que no tienen tablas de datos cinéticos para hacer tratamiento de datos cinéticos no son muy complicados. Sí o sí tienen que darles el orden y ya es en función de las demás variables cómo se va a trabajar. Por ejemplo, acá la constante parecía una ecuación rara, pero esta constante está referida a la ecuación de Arrhenius, así que la única forma de que varíe es en función de la temperatura.
Si el ejercicio dijera que está trabajando a otra temperatura, ahí tienen que tener cuidado. Es trabajar a la temperatura donde está ocurriendo la reacción. Bueno, entonces se resolvía de estas dos formas, por esa condición que decía, considerando y no considerando la expansión. Ya. Ahora vamos a este otro ejercicio. Dice, se dispone de 3 tanques de igual volumen. B1 es igual a B2, B2 es igual a B3 y todo esto es igual a 100 litros, que se utilizan en cascada para efectuar la siguiente reacción. Como pueden observar, aquí tenemos 2 reactivos. Dos reactivos, A más B igual a productos. La cinética es, y aquí ya nos dan una ecuación cinética. Como pueden observar, aquí ya está en función de A, así que ya está considerado como reactivo limitante. Es igual a 6.853 exponencial y se eleva a menos 18.880 sobre RT, multiplicado por la concentración de A y por la concentración de B. Ya. Dice, los 3 tanques operan a 50 grados centígrados, calcular la conversión respecto de la salida del último reactor y si el sistema se alimenta con 2 soluciones de igual caudal. Y ese caudal es de 12.5 litros por segundo. Una contiene 0.4 moles por litro, moles de A por litro, y la otra 0.8 moles de B por litro. Suponer densidad constante. Ya, entonces vamos a empezar a sacar datos. Cuando nos dicen suponer densidad constante, eso significa que el volumen no va a cambiar. Entonces estamos trabajando volumen constante. Desde arriba acá vamos a trabajar con reactores que tienen el mismo volumen. Los 3 eh, tienen un volumen de 100 litros. Y aquí que diga que se trabaja en cascada, se refiere precisamente al reactor CCTR. Nos pide efectuar, ya, esta ecuación es estequiométrica, como pueden ver, tenemos 2 reactivos y un producto. Hay que identificar el reactivo limitante. Según esta ecuación estequiométrica, perdón, cinética, ya estamos trabajando con el reactivo A como reactivo limitante. Y además, no hay que encontrar los órdenes, aquí ya nos dan la ecuación. Esta sería la constante y esta sería la concentración de mis reactivos. La temperatura es 50 grados centígrados. Hay que calcular la conversión de cada reactor. Entonces vamos a hallar 3 conversiones, porque son 3 reactores. Y nuestro caudal es 12.5. Aquí está la concentración de A sub 0 y la concentración de B sub 0. Listo. Vamos a empezar a trabajar. Ya, he sacado los datos, volúmenes, velocidad de reacción, temperatura de operación, va a ser con la temperatura con la que vamos a trabajar, 50 grados centígrados. La conversión, tenemos que hallar 3 conversiones. Nuestro flujo o caudal volumétrico es 12.5, la concentración de A es 0.4 y la concentración de B sub 0, 0.8. Ya, ese es el modelo del diseño de reactores que estamos trabajando. Son 3 reactores en serie, están colocados en cascada, y eso significa que están en serie. Son reactores STR y como pueden observar, cada uno tiene su volumen. En este caso, de los 3 reactores son iguales. Lo que cambia en cada reactor siempre va a ser la velocidad de reacción. Puede compartir la misma constante, la misma concentración inicial, pero va a llegar a cambiar en su conversión. Aquí va a tener una conversión a 1, conversión a 2 y conversión a 3. Después, la alimentación siempre la que se toma para los 3 diseños es el flujo molar inicial de A y el caudal volumétrico inicial. Ya.
Ahora sí, vamos a empezar a resolver. Como pueden observar aquí, tenemos 3 reactores. Cada uno va a tener su propia ecuación de diseño. En el caso del reactor 1 va a ser volumen, alimentación molar igual a la conversión de A1, velocidad de reacción 1. Aquí la relación es x de A1 menos 0. Sí, porque empieza de 0. Para el segundo caso, bueno, en todos son gradientes de conversión. En el segundo caso va a ser volumen sobre la alimentación molar inicial, velocidad de reacción 2, y aquí va a partir de la conversión a la entrada, en este caso para el reactor 2 sería la conversión de A1, y su salida, que va a ser la conversión de A2. Lo mismo en el caso del reactor 3. Volumen sobre la alimentación, perdón, flujo molar inicial, igual. La conversión de A2, que sería la conversión a la entrada, menos la conversión a la salida, sobre la velocidad de reacción A3. Listo. Entonces ya tenemos 3 ecuaciones con las que vamos a trabajar. 3 ecuaciones de diseño. Ya. Entonces nosotros, bueno, nos dijo densidad constante, así que nosotros vamos a considerar que estamos trabajando a volumen constante. El flujo molar es la concentración de sub 0 por el flujo volumétrico. En el caso de la concentración de A sub 0 es 0.4, flujo volumétrico es 12.5. Esto sale que el flujo molar es 5 moles por segundo. Ya. Ahora vamos a trabajar, antes de empezar a trabajar con las ecuaciones de diseño, con la ecuación cinética. Esta es la ecuación que me daba el ejercicio. Velocidad de reacción de A es igual a 6.853 por el exponencial menos 18.880 sobre la constante de los gases por la temperatura, por la concentración de A sub 0 y por la concentración de A y por la concentración de B. Estos son los reactivos. Ahora, lo primero que vamos a hacer es tratar de eliminar toda esta parte, todos estos números, simplemente reemplazando lo que es la temperatura. Bueno, y también la constante. En el caso de la temperatura, vamos a reemplazar por la temperatura a la que se está dando la reacción y en ese ejercicio se llama temperatura de operación. Es 50 grados centígrados más 273 es 313 grados Kelvin. Ya todo esto multiplicamos y les va a salir esto. Pueden colocarlo de esta forma, que es 10 elevado a la menos 2.217. Por la concentración de A por la concentración de B. Hasta aquí mi velocidad de reacción se ha hecho más pequeña. ¿Ya? Ahora sí. Cuando yo reemplace mi velocidad de reacción a cualquier ecuación de diseño, tengo que trabajar mis concentraciones finales en función de la conversión. Entonces, voy a hacer un balance para saber cómo son mis concentraciones finales. Esta es la ecuación estequiométrica. Inicialmente, A tiene una concentración de sub 0, B tiene una concentración de B sub 0. Después de un tiempo se va a consumir una parte X de A, concentración de sub 0, para B, 2 veces X de A, concentración de sub 0, para productos X de A, concentración de sub 0. Entonces, mi concentración final de A es esta, mi concentración final de B es esta, y la de productos. Como pueden ver, siempre en el caso de la concentración del reactivo limitante, la concentración final es igual a la concentración de sub 0, 1 menos X de A. Para el caso de B, se hace siempre este balance para tratar de no equivocarse con estos coeficientes. Para el caso de B, se tendría concentración de B sub 0 menos 2 veces la conversión de A a concentración de A sub 0. Listo. Ya tengo esas dos ecuaciones que son de concentración final. Las voy a reemplazar en la ecuación cinética que me han dado. Ya. Entonces, voy a hacer eso.
Ya, como pueden observar, entonces yo podría sacar la ecuación cinética para los tres reactores, o bueno, las tres velocidades de reacción. Voy a reemplazar, esta es la constante, no va a cambiar. En el caso de la concentración de A, esta es ecuación, pero ya la pongo en función de la conversión de A1, que sería para la velocidad de reacción 1. Y lo mismo para la segunda ecuación que reemplace, ya va a estar en función de la conversión de A1. Para la velocidad de reacción 2 va a ser prácticamente lo mismo, pero va a cambiar acá, en sus conversiones. Para la velocidad de reacción 3, lo mismo, va a cambiar en sus conversiones. Entonces ya he generado las ecuaciones cinéticas con las que voy a trabajar. Entonces, vamos a empezar con el reactor 1. Como pueden observar, el reactor 1, esta es la ecuación de diseño que hemos generado al principio. Volumen sobre la alimentación molar igual a la conversión 1, conversión de A1 sobre la velocidad de reacción 1. Voy a reemplazar mi velocidad de reacción, la que acabo de hallar, la última, esta. Como pueden observar, ya se volvió algo más grande. Ahora voy a reemplazar mi volumen en los tres reactores es 100. Mi alimentación molar inicial es 5. Aquí la conversión de A1 es mi variable, es lo que tengo que hallar. Después la constante ya es dato. La concentración de sub-0 es 0.4. La concentración de B sub-0 es 0.8. Como pueden observar en esta ecuación, la única variable es conversión de A1. Entonces, ya lo puedo meter en la calculadora y hallar. La conversión de A1 va a ser 0.036. Entonces, ya tengo mi primera conversión. O la conversión que tiene ya el primer reactor. Vamos al segundo. Trabajamos sobre la ecuación de diseño que hemos armado. Reemplazamos la ecuación, la velocidad de reacción 2, como está al principio. Cambia en esa parte la conversión de A2. Reemplazando volumen, que es 100, la alimentación 5. Después la concentración de sub-0, la concentración de B sub-0, todo es dato. Aquí ya reemplazamos mi conversión de A1. Es 0.036 y lo único que me va a quedar en esta ecuación va a ser la variable de conversión de A2. Entonces, despejo, lo puedo meter a la calculadora y eso sale 0.070. Mi conversión de A2 es 0.070. Y por último, me queda hallar la velocidad, perdón, la conversión de A3. Hago exactamente lo mismo. Ya he generado mi ecuación de diseño, reemplazo la velocidad de reacción, reemplazando todos los valores, todos son datos, concentraciones, alimentación y volumen. Mi única variable es la conversión de A3. Como pueden observar, entonces todo esto se mete a la calculadora. Y esto me quedaría 0.1. Y bueno, esa sería la respuesta de este ejercicio. Como pueden observar, son 3 conversiones a la salida. Y siempre se lo halla de esta forma. Tienen que ir, como están en serie, del reactor 1 al reactor 2, del reactor 2 al reactor 3. Entonces, del reactor 1 ya voy a tener el dato para poder hallar el reactor 2 y con el reactor 2 ya voy a poder hallar la conversión de A3. Después, a ver, hemos practicado varios ejercicios de estos. Como pueden observar, lo bueno del diseño de reactores es que simplemente es aplicar la ecuación de diseño. Y ya en función de los datos, uno sabe si tiene que hallar la velocidad de reacción o ya tiene que hallar las variables de diseño. En este caso, era hallar la conversión, estos reactores estaban en serie, simplemente se ha aplicado la ecuación de diseño para cada reactor y se ha reemplazado en función de todos los datos que se tenían. Ya, bueno, chicos, eso era todo.